Señal directa. Bueno, y justamente para platicar sobre la Ley de Salud Mental y Adicciones en el estado de Jalisco nos acompaña el diputado Abel Hernández. Diputado, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Víctor, buenas noches, muy bien, muchas gracias, un saludo a ti y a tu auditorio. Qué bueno. Oye, diputado, justo escuchábamos la nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega y hace referencia usted a algo que me parece muy importante y completamente cierto en la realidad actual. La salud mental en este momento es un tema solamente al que pueden acceder algunos pocos por cuestiones económicas, en medicamentos y demás es nada barato. Esta nueva ley de salud mental y adicciones, ¿cómo puede generalizar la atención médica? Pues mira, para empezar, reconoce el derecho que tenemos las y los jaliscienses de tener acceso a la salud mental. Como ya lo mencionaba en la nota Nacho, hoy es un lujo. Imagínate lo alarmante de la situación. La ONU estima que para el 2030, si no se atienden las problemáticas de salud mental en el mundo, será una de las principales causas de discapacidad y de muerte para dentro de pocos años. Y si esto lo llevamos al contexto de Jalisco, hoy más de 1,5 millones de personas en Jalisco están sufriendo algún padecimiento derivado de la salud mental. Muchos de ellos, la gran mayoría, ni siquiera están siendo atendidos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que prácticamente tenemos una pequeña minoría que tiene acceso a un psicólogo y a un psiquiatra. Primero que nada, porque hay un estigma enorme sobre la salud mental. Segundo, porque es caro, porque no hay especialistas, porque las redes de servicios de salud lo contemplan, pero no lo contemplan con la amplitud que deberían de hacerlo. Entonces, esta ley pretende reconocer ese derecho y además crear los instrumentos para generar políticas públicas que acerquen la salud mental a las y los jaliscienses, pero no solo a la zona metropolitana de Guadalajara, sino también del interior del estado. Y, punto muy importante, la salud y la salud mental se deben de trabajar desde la prevención. También tenemos que tener políticas públicas en materia de prevención de la salud mental. Hoy, casos alarmantes tenemos por todos lados, cada día crece más el índice de jóvenes que optan por el suicidio, lo cual es alarmante, es preocupante, tenemos que detener esa cifra, y ese es un foco rojo que estamos viendo de la salud mental que no se ha atendido durante los últimos años. Con esta ley, pues Jalisco estará a la vanguardia a nivel nacional. Y justamente también con esta parte, diputado, y hablando de las juventudes en el estado, ¿qué modificaciones están haciendo para el tema de la atención? Porque hasta donde yo tengo entendido, centros de salud como por ejemplo el Hospital Soquipan o el Hospital San Juan de Dios no tienen atención especializada para jóvenes, lo cual es un problema. De entrada es un problema la atención de salud mental para los ciudadanos en el estado, pero todavía más allá para los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo y cómo se está socializando y de qué manera se pueden pues también ya incluir en esta plataforma de legal? Mira, y que además acaba de cambiar el modelo de atención y ahora tiene que ser en los hospitales donde se debe dar la atención a la salud mental y con un enfoque de no agilamiento, de no aislamiento, sino de reincorporación. Esto va a ser importante porque la aprobación de la ley es el primer paso. Es el primer paso para que se deriven en políticas públicas, para que se deriven más presupuestos y se deriven en acciones. ¿Qué prevé la ley en este sentido? Mira, se unen salud mental y adicciones para poder dar una atención integral y de la misma manera crear un consejo que vea ambas problemáticas. De este consejo, integrado por especialistas, integrado también por instituciones de gobierno, pues derivará las acciones que se deban de tomar al respecto. Será una visión plural que tendrá que incluir las diferentes problemáticas para empezar a darle solución. Es un camino de largo plazo, sí. Hoy hemos dado un paso importante con la aprobación de la ley. Hemos ya generado este año más presupuesto para esta problemática, pero ¿qué requerimos? Precisamente que se empiecen a derivar políticas públicas y que empiece a haber más presupuesto cada año para que de la mano se empiece a ampliar el nivel de atención y precisamente podamos llegar a los jóvenes por diferentes áreas, por el área de atención, pero por el área de prevención también desde las escuelas, que en las escuelas es donde también hemos reflejado una gran problemática con el bullying, con el acoso, entre otras muchas cosas. Entonces ahí es donde tenemos que atacar diferentes frentes para poder garantizar que las niñas y los niños también tengan atención a su salud mental, pero que de la mano puedan desarrollar la atención a sus emociones de una manera sana, que podamos capacitar a los maestros, que es otra parte importante, para que puedan
detectar alumnos, pero también ayudarlos, y también ellos mismos que tengan la atención los maestros requerida para su salud mental. Es enorme lo que tenemos que hacer, pero creo que hemos dado un paso muy importante. ¿Hay algún acceso, diputado, o algún punto donde se contemple el abasto de medicamentos? Tal en la ley no, es un derecho que ya tenemos contemplado incluso a nivel estatal y a nivel federal, porque el medicamento pues viene de la mano del diagnóstico. Hoy por hoy no se contempla de esa manera porque el medicamento tiene que estar garantizado independientemente cuál sea el padecimiento que tiene. Sabemos las problemáticas a nivel federal y a nivel local que hay con el abasto de medicamentos. ¿Qué necesitamos? Que primero que nada se contemple la salud mental como parte del cuadro básico de la salud de las personas, y derivado de la mano que los medicamentos que se requieran pues de igual manera tengan abasto como el resto de los medicamentos que se tienen que abastecer en las farmacias de los hospitales y de los centros de salud. Diputado, le saluda Belén Zapata. En la práctica, ¿cuáles son, digamos, los beneficios, cómo operaría y cómo ayudaría esta nueva ley para las personas que necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica? Es decir, usted ha hablado en diferentes momentos de presupuesto. ¿Esto significa que tendría que haber mayor personal o más personal para poder atender a los pacientes que así lo demanden? Por supuesto. En la práctica, y siendo en una práctica muy sencilla, que nos podamos acercar a una casa de salud, a un centro de salud, a un hospital, y nos puedan atender nuestros padecimientos de salud mental, ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra. Eso sería lo ideal. Así como que hoy sufrimos un accidente doméstico, una quemadura o demás, nos acercamos al servicio de salud más cercano. De igual manera, tendría que ser así de accesible la salud mental. Y en materia de presupuesto, precisamente necesitamos más presupuesto para que haya más especialistas que nos den esa atención. El año pasado, te menciono, teníamos alrededor de 95 millones de pesos destinados para SAIME y para la atención desde la prevención hasta la atención en crisis de pacientes de salud mental. Esto quiere decir que eran como 14 pesos por jalisciense. Este año que está corriendo, logramos que se aumentara el presupuesto a más de 300 millones de pesos, que es más de 3 veces lo que teníamos el año pasado, pero aún es insuficiente porque es una problemática enorme la que se tiene que atender. Entonces, ¿qué sigue en este camino de la salud mental? Pues que estemos trabajando ahora porque los presupuestos vayan acorde a lo que estamos viviendo en el Estado en materia de salud mental. Y sí, es necesario más presupuesto, más especialistas para que podamos llegar a ese nivel de atención. Claro, en esta parte que menciona sobre la prevención, que me parece sin duda alguna fundamental, ¿cómo serían también algunos de los programas para poder llegar a los jóvenes, incluso a los niños, a través de las escuelas? ¿Sería también con personal del sector salud, con charlas? ¿Cómo lo tienen visualizado? Mira, hay dos grandes frentes en el tema de salud mental cuando se trata de niños. Uno es el sector salud, que evidentemente tiene que hacer su trabajo en prevención en general, en atención en crisis y demás, pero también desde la Secretaría de Educación deben de generarse políticas públicas en materia de prevención y de educación emocional. Así como nos enseñan matemáticas, español y geografía, que nos enseñen educación emocional desde la escuela, es ser una gran herramienta para poder trabajar en la prevención de la salud mental. Y eso se hace desde la Secretaría de Educación, que de igual manera requerirá hacer un trabajo especializado y de la mano de toda la estructura que ellos tienen. Perfecto, diputado, pues le agradecemos muchísimo su participación esta noche. Antes de diputado Abel, aprovechando que lo tenemos justamente en la línea y no quiero dejar pasar, por supuesto, la oportunidad de platicar con usted al respecto. Ayer no se subió a pleno el tema de la interrupción legal del embarazo. Tienen obviamente hasta finales de la legislatura para hacerlo, pero ¿se sabe cuál es el sentido de no haberlo subido ayer a pleno y cuál es el sentido del voto que va a ejercer usted? Mira, es un tema sumamente polémico por lo que representa. Yo siempre estoy a favor de la vida. Estar a favor de la vida también significa que generemos condiciones para ayudar a todas las madres y a todos los niños, y eso es importantísimo. Pero aquí va más allá de lo que estamos en lo individual, los diputados
dispuestos a nuestra postura. Aquí hay un mandato judicial que obliga al Congreso a despenalizar, que quiere decir que no se penalice a quien aborte en el Estado, que ya en la práctica no sucede por una determinación de la Suprema Corte de Justicia, pero no se ha armonizado el Código Civil. Yo siempre estoy a favor de la vida, pero hay un tema legal de por medio que habrá que analizar y habrá que discutirse y habrá que ver qué alternativas tenemos, pues para poder garantizar los derechos de todos, pero también trabajar más a favor de la vida, y con esto me refiero a trabajar más a favor de la vida, que no basta con la penalización para decir que estamos trabajando a favor de la vida. Creo que debemos de ir más allá y también generar políticas públicas que ayuden a todas esas personas que están en una situación de vulnerabilidad a que tomen una mejor decisión y tengan la certeza de que pueden criar a sus hijos, y ofrecerles pues garantías de calidad de vida. Claro, y como bien lo señala el diputado, y eso es importante también hacer hincapié, es una decisión ya tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que se tiene que socializar en el estado de Jalisco, no es un asunto ya opcional o de creencia. Sin embargo, sí me gustaría preguntarle si usted va a votar a favor o en contra. Pues mira, no lo hemos subido al orden del día. Yo siempre he estado a favor de la vida. Vamos a ver desde el punto de vista jurídico, pero diputado, ya debe de saber, cuál es la vía que tenemos que tomar. Ya debe de saber cómo va su voto, diputado. Pues mira, no se ha subido porque se sigue en el análisis. Vamos a ver el dictamen en qué sentido termina de subir, porque eso es muy importante. Que al final del día votamos por un dictamen completo que modifica varios artículos, y en su momento lo determinaremos, pero sí quiero dejar muy en claro que a mí me gustaría que el Estado protegiera la vida, más allá de la penalización y de este tema coyuntural, que si bien ya es un tema que ya no hay mucho que discutir porque ya está agotado, pero que sí pusiéramos como prioridad la vida, con programas, con apoyos, sensibilizando y apoyando a todas las personas en estado de vulnerabilidad. Y en su momento definiremos con base en el dictamen y el mandato legal qué es lo que tenemos que hacer. Lo que finalmente tendría que aprobarse por lo que dictamina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿es correcto? Así es correcto. Bueno, entonces, pues esperemos, diputado, a conocer su voto el día ya que suceda, porque, pues en este momento me queda claro que pues no me quiere contestar, pero lo entiendo también perfectamente, y es un tema legislativo y es un tema que se tiene que primero que analizar. Muchísimas gracias de todas formas por la respuesta. Al contrario, un abrazo, y ya en su momento estaremos determinando qué será lo que tenemos que hacer y cómo podemos llegar a una vía óptima. Así será seguramente. Muchísimas gracias al diputado Abel Hernández. Pues allí la voz de Abel Hernández Márquez, diputado del partido